En el vacío entre las estrellas, una oscuridad hambrienta se condensó. Una conciencia intangible, antigua y ajena, cubre un mundo distante con una ola invisible. Es la flota enjambre tiránida que se aproxima. Incluso antes de que las primeras bionaves se acercaran, el mundo víctima se sumió en un silencio repentino. Las señales astropáticas enmudecieron. Las naves no podían atravesar la disformidad, aisladas del resto de la galaxia. Este velo opresivo se llama la sombra en la disformidad, una presencia psíquica que perturba el tejido mismo del Immaterium. Bajo su manto, el planeta estaba condenado a permanecer sin ayuda exterior. Un terror silencioso llenó los corazones de los habitantes condenados. Muchos sentían una vaga ansiedad, y los pocos que poseían el don psíquico comenzaban a enloquecer por los susurros de voces extrañas en sus cabezas. En sus pesadillas, la gente veía interminables sombras quitinosas y fauces abiertas. Algunos perdían la razón o caían en una reverencia histérica ante la inminente perdición, incapaces de explicar el miedo primitivo que los invadía. Nadie en el planeta había visto aún al enemigo, pero el enemigo ya estaba cerca. Varias semanas antes de la invasión directa, organismos de vanguardia tiránidos operaban sigilosamente en la superficie. Una de esas criaturas, conocida como el Lictor, acechaba en las junglas que rodeaban la colonia. Poseyendo una asombrosa capacidad de camuflaje y una inteligencia independiente de la mente enjambre, el Lictor actuaba como los ojos y oídos de la flota enjambre en tierra. Por la noche, cuando la guardia en los puestos avanzados flaqueaba por el cansancio, el asesino invisible se infiltró en un puesto de avanzada en el borde de la selva tropical. Dos soldados de la Guardia Imperial que estaban de servicio junto a un reflector oyeron solo un leve susurro. «¿Qué es eso?», se alertó uno, apuntando con su linterna hacia los arbustos. Como respuesta, nada, solo el chirrido de los insectos y el susurro de las hojas al viento. El segundo soldado bostezó. «Otra vez nervioso. Llevamos un año tranquilos aquí». El primero frunció el ceño, dio un par de pasos hacia adelante, escudriñando la maleza. Silencio. Pero entonces, por un instante, le pareció que una sombra se separaba del tronco del árbol más cercano y se deslizaba más cerca. «¿Quién anda ahí?», gritó el guardia, levantando su rifle láser. Su compañero despertó de su somnolencia, pero demasiado tarde. Una mancha oscura salió disparada de la maleza. El soldado disparó, pero falló. Algo grande y aterrador se abalanzó sobre él desde arriba, derribándolo de espaldas. Se oyó un grito ahogado, rápidamente interrumpido por un crujido. Eran garras quitinosas aplastando el cráneo del desafortunado. El segundo guardia maldijo e intentó correr hacia la alarma, pero no dio ni 2 pasos. Algo que recordaba a una gigantesca sombra con forma de mantis apareció justo delante de él. Sintió un dolor agudo.
Una cuchilla de hueso le atravesó el pecho. El soldado miró hacia abajo y vio la púa ensangrentada que sobresalía de su pecho, y con un gemido de sorpresa se desplomó muerto. El lictor siseó suavemente, retorciéndose sobre los cuerpos. Su coloración de camuflaje volvió a fundirse con la vegetación circundante, y el monstruo se disolvió en la oscuridad. Pronto, la radio de ese puesto enmudeció para siempre. El camino para las fuerzas principales tiránidas estaba libre. Al mismo tiempo, el astrópata principal de la colonia intentó transmitir una señal de socorro al segmentum, pero de su garganta, en lugar de un claro conjuro, brotó un graznido animal. Las fuerzas de la disformidad ya no respondían a sus llamadas. Estaban siendo suprimidas por un muro sólido de presencia alienígena. En la cabeza del psíquico resonaron voces extrañas, innumerables e insoportables. Perdió la razón antes de poder advertir a nadie de la catástrofe inminente. Enloquecido, el astrópata liberó un torrente de llamas de energía disforme, incinerándose a sí mismo y a todo a su alrededor. Así, el planeta quedó completamente incomunicado, en total aislamiento frente a un enemigo aterrador. Mientras tanto, en las entrañas de la nave principal de la flota Enjambre, el trabajo bullía. En un gigantesco receptáculo orgánico que servía como incubadora viviente, se retorcía la reina Norn, la matriz de la colmena. Su repulsivo cuerpo, de monstruosas proporciones, absorbía un flujo de biomasa nutritiva, procesándola y filtrándola a través de innumerables órganos internos. En las enormes mandíbulas situadas en la parte superior de su cuerpo, se introduce continuamente materia prima, un caldo genético de tejidos y sustancias procesadas. La masa absorbida es descompuesta por órganos especiales, trituradores genéticos, en cadenas de ADN originales. La reina Norn acumula una infinidad de muestras genéticas, preservando la memoria de cada forma de vida absorbida. Un banco de genes incontable del que el gran devorador extrae material para nuevos monstruos. Sutiles impulsos de la mente colectiva dan la orden y comienza el ensamblaje de nuevas criaturas perfectamente adaptadas para la inminente invasión. A los lados del flácido torso de la matriz se abren hileras de ovopositores, orificios que expulsan cúmulos de huevos cubiertos por una película brillante. En otras partes de su colosal cuerpo se hinchan cápsulas translúcidas con larvas flotando en su interior, como frutos demasiado maduros en las ramas de un árbol. El líquido de estas cápsulas amnióticas brilla con una tenue luz bioluminiscente, iluminando las entrañas de la nave colmena con reflejos siniestros. Cordones umbilicales tubulares conectan cada cápsula con el organismo materno, suministrando una solución nutritiva. De vez en cuando, las paredes de los capullos pulsan y del interior emergen nuevas criaturas tiránidas, algunas en forma de larva que requieren un mayor crecimiento
y otras ya como organismos adultos formados, listos para cumplir inmediatamente su propósito. Cientos de pequeñas criaturas sin ojos corretean por todas partes. Son los zánganos obreros de la colmena, los sirvientes de la reina Norn. Cuidan de las larvas recién nacidas, las alimentan con una papilla de biomasa y transportan los huevos maduros a los biomisiles, que entregarán la carga letal a la superficie del planeta. Los organismos más simples a menudo nacen ya completamente maduros, saliendo del útero de la matriz, capaces de absorber alimento de inmediato. Son dirigidos al instante a los tanques de nutrientes. No hay tiempo que esperar. Pronto comenzará el festín de los depredadores. Es aquí, en las viscosas profundidades de la nave viviente, donde nace la criatura cuya historia está por contarse. En una de las piscinas orgánicas madura un guerrero tiránido, un depredador grande y mortífero, destinado a convertirse en el nexo de unión entre la mente enjambre y las hordas combatientes. Sus garras en formación ya son fuertes, y en sus sienes pulsa un cuerno psíquico rudimentario, sintonizado con la voz única de la colmena. Cuando llegue el momento, este guerrero tiránido liderará el asalto de las criaturas menores, dirigiendo su furia ciega hacia el objetivo. Por ahora, descansa en un capullo nutritivo, absorbiendo la memoria genética de incontables predecesores. El conocimiento y la experiencia acumulados por la colmena durante milenios de masacre continua. Tras varios ciclos de incubación, el capullo se rompe, expulsando una figura grotesca cubierta de mucosidad. El guerrero tiránido estira sus extremidades y respira ávidamente por primera vez el aire de la cavidad interna de la nave. Su altura es el doble que la de un humano, y su pesado caparazón de placas quitinosas segmentadas ya se ha endurecido, protegiendo eficazmente sus órganos vitales. De su ancho tórax emergen varios pares de extremidades superiores, dos poderosas patas terminadas en cuchillas curvas como guadañas, y otras dos destinadas a sostener armas biológicas. Las fauces del guerrero están repletas de dientes como agujas, y bajo su frente quitinosa brillan unos despiadados ojos negros, en los que ya acecha una inteligencia siniestra. A pesar de su complexión masiva, los movimientos de la criatura son rápidos y flexibles. Al despertar, gira su repulsiva cabeza sobre un cuello sinuoso, devorando el mundo a su alrededor con la mirada. En su conciencia no hay nada, excepto el hambre y la imperiosa voz de la mente enjambre que lo impregna todo. Cuando todos los preparativos están completos, las bionaves tiránidas comienzan a bombardear el planeta con una lluvia de meteoritos de esporas. Cientos y miles de cápsulas carnívoras irrumpen en la atmósfera, ardiendo con un fuego carmesí al entrar. El cielo nocturno se ilumina con objetos parecidos a estrellas fugaces. Pronto, las primeras de ellas impactan con estruendo en la superficie. Cada biocápsula se resquebraja, esparciendo humeantes fragmentos de quitina
y masas de mucosidad burbujeante. De sus entrañas emergen criaturas monstruosas, organismos tiránidos de las más diversas formas y tamaños, desde criaturas achaparradas y espinosas a cuatro patas hasta un gigantesco monstruo de múltiples patas con un caparazón cubierto de protuberancias óseas, todos ellos nacidos para matar y devorar. Cada criatura es un arma viviente, criada para un papel específico en el campo de batalla. El guerrero tiránido, junto con su progenie, aterriza no lejos de un pequeño puesto fortificado en las afueras de la zona habitada. Era un puesto avanzado remoto de la Guardia Imperial, rodeado por una valla de malla de acero y coronado por reflectores que iluminaban los accesos. Hacía solo unas horas, los centinelas observaban con ansiedad, a través de sus binoculares, cómo franjas de fuego surcaban los cielos, la caída de objetos desconocidos. Informaron por el Vox radio, y la guarnición se preparó para repeler el ataque, aunque nadie entendía exactamente qué era lo que caería sobre sus cabezas. Ahora, cuando las esporas alcanzaron la tierra, los soldados disparaban presas del pánico en la oscuridad, cegados por los destellos de los incendios. En el aire flotaba un olor nauseabundo a carne quemada y humo ácido. Los primeros en abalanzarse sobre el perímetro defensivo fueron pequeñas criaturas tiránidas. Docenas de seres de 6 patas con cráneos alargados y fauces repletas de colmillos. Se lanzaron hacia adelante con una velocidad aterradora, cubriendo la distancia hasta las barreras más rápido de lo que los humanos podían apuntar. Torrentes de fuego láser brillaron en la noche, cegando a las criaturas que avanzaban. Varias docenas de pequeños tiránidos cayeron, abatidos por disparos certeros a la cabeza o destrozados por las ráfagas de un volter pesado. Sin embargo, eran demasiados. Por cada criatura muerta, otras 50 corrían para abrir una brecha. Antes de que los defensores pudieran reaccionar, los primeros Gaunts treparon por las barreras. Con siseos y chillidos, escalaron la malla, rasgándola con sus afiladas garras. Detrás de las criaturas pequeñas se movieron los combatientes más grandes de la colmena. Nuestro guerrero tiránido, elevándose sobre las criaturas comunes, se dirigió hacia una brecha en las barreras. Su caparazón brillaba bajo las luces de los incendios, y en ambas manos superiores sostenía una pesada arma simbiótica, un biocañón conocido como escupemuerte. Era un cañón orgánico retorcido, entrelazado con haces de músculos y venas. Tan pronto como el guerrero levantó el arma, el dispositivo viviente escupió una masa de parásitos furiosos, parecidos a escarabajos con colas punzantes. El proyectil impactó contra un grupo de soldados que se acercaba, y éstos gritaron de horror. Las pegajosas criaturas se aferraron a su carne, royendo la armadura e inyectando un ácido corrosivo. En cuestión de segundos, 5 combatientes cayeron muertos, sus cuerpos humeando dentro de sus armaduras corroídas. Otros guardias abrieron fuego nutrido contra el Ghoul guerrero.
Las descargas de los rifles láser repiquetearon contra su caparazón, dejando solo manchas carbonizadas en la quitina. Incluso los disparos del Volter pesado de posición, un arma capaz de partir a un hombre por la mitad, apenas ralentizaron a la criatura. Las balas se desintegraban contra la placa pectoral o se atascaban en los densos músculos sin alcanzar los órganos vitales. El guerrero sentía los impactos, pero no el dolor. La mente enjambre le había dotado de una ausencia total de miedo y sufrimiento, dejando solo el implacable instinto asesino. Al alcanzar la posición defensiva, el guerrero tiránido saltó dentro de la trinchera, donde se atrincheraban los restos de la guarnición. En la oscuridad destellaron disparos. Un guardia desesperado disparó a quemarropa una ráfaga de láser contra la mole que se acercaba. Otro se abalanzó sobre el monstruo con la bayoneta. El guerrero, de un solo golpe de su garra en forma de guadaña, cercenó el brazo del soldado junto con el arma. La sangre brotó a borbotones sobre el talud de tierra de la trinchera. Al segundo combatiente le esperaba un destino no menos terrible. El titánico alienígena se abalanzó hacia adelante con una velocidad inesperada para su tamaño y estampó al enemigo contra la pared de la trinchera. Se oyó un crujido. La columna vertebral del pobre diablo se partió bajo el impacto del cráneo blindado de la bestia. El pánico se apoderó del resto de los hombres en ese sector de la defensa. Algunos echaron a correr para alejarse de las trincheras. Otros se quedaron paralizados, incapaces de creer en la realidad de lo que estaba sucediendo. En ese mismo instante, la masa principal de tiránidos golpeó las posiciones de los defensores. Pequeños gaunts treparon por las barreras y cayeron directamente en las trincheras, hincando sus garras en los soldados. Se oyeron gritos de agonía. Varios combatientes que estaban junto a un lanzallamas pesado lograron escupir un chorro de prometio ardiente antes de que la avalancha de cuerpos que se precipitaba los sepultara. Los tiránidos, ardiendo vivos, seguían desgarrando y despedazando a los hombres, obedeciendo a un único propósito: matar sin piedad. En cuestión de minutos, la batalla había terminado. El pequeño puesto de avanzada de la Guardia Imperial, que hasta hacía poco vigilaba las fronteras lejanas de la colonia, había dejado de existir. Por todas partes, entre las trincheras destrozadas y las fortificaciones retorcidas, yacían los cuerpos mutilados de los hombres. La tierra había absorbido tanta sangre que se había convertido en un lodo carmesí. De las tripas desgarradas se elevaba vapor en el frío aire nocturno. Sobre los muertos bullían las voraces criaturas de la colmena, enjambres de devoradores, reapers, parecidos a larvas de múltiples patas del tamaño de un brazo humano. Estas bestias mordían ávidamente la carne de los muertos, triturando apresuradamente carne y huesos con sus monstruosas mandíbulas. Cumplían su tarea: recolectar la biomasa de la presa derrotada, sin desperdiciar ni una gota de material genético. El enjambre tiránido no conoce la piedad ni la saciedad. Cada onza de materia
será absorbida y devuelta a los depósitos biológicos de la colmena para engendrar nuevas criaturas. El guerrero tiránido permanecía en medio del campo de la masacre. Sus receptores olfativos percibían el pesado olor a sangre, mezclado con el aroma acre de los ácidos orgánicos. Pero él mismo no sentía nada parecido a la satisfacción, solo el impulso incontenible de seguir adelante hacia nuevos objetivos. La mente enjambre dictaba el siguiente paso: avanzar hacia los asentamientos principales y destruir todas las formas de vida a su paso. Habiéndose saciado en el lugar del puesto avanzado destruido, el enjambre se detuvo solo brevemente, lo justo para procesar el botín. Los devoradores arrastraban los restos de los cuerpos a humeantes fosas orgánicas, donde los descomponían en un lodo nutritivo para criar nuevos organismos. La gran progenie de la colmena puso inmediatamente esos recursos en uso. Por la mañana, desde las biocápsulas de la nave colmena en órbita, se enviaron nuevas criaturas, por ejemplo, enjambres enteros de gárgolas aladas y nuevos gauns con armaduras más gruesas, diseñados para tener en cuenta los errores de la primera oleada. Tan grande es la adaptabilidad de los tiránidos. Entre batallas, evolucionan y cambian de estrategia, volviéndose solo más letales. Ahora, habiendo nutrido a las hordas de batalla con refuerzos y actualizado los mutágenos genéticos, el enjambre estaba listo para el asalto al objetivo principal. Por delante aguardaba un gran festín, y detrás solo quedaban los muertos. Solo el suave susurro de los devoradores y el sonido de sus mandíbulas, terminando de devorar los últimos restos de carne humana. La capital de la colonia, la ciudad de Nova Caparis, se preparaba para lo peor. La población de Nova Caparis ascendía a unas 100.000 almas, en su mayoría trabajadores de plantaciones agrícolas y complejos industriales. La ciudad consistía en edificios bajos de piedra, construidos alrededor de una antigua fortaleza que desde los tiempos de la fundación de la colonia servía como centro de defensa. En tiempos de paz, la vida aquí transcurría con calma. Los mercados bullían, los niños corrían por las calles y por las noches las tabernas recibían a los trabajadores que volvían de los campos. Ahora, sin embargo, esas calles estaban desiertas, los escaparates de las tiendas tapiados y las puertas de las casas abiertas de par en par. Los habitantes buscaban salvación presas del pánico. Muchos habían logrado refugiarse en los refugios subterráneos bajo la fortaleza, pero miles permanecían en la ciudad sin haber podido evacuar a tiempo. La luz de las lámparas de aceite temblaba en los huecos de las ventanas de los edificios abandonados, dando a los barrios muertos un aspecto siniestro. En el silencio, a veces se oía el ladrido lejano de un perro o el llanto del ganado abandonado en las granjas fuera de la ciudad. Sobre toda esta inquietante escena se alzaban los bastiones de la fortaleza, los últimos muros seguros tras los cuales aún palpitaba la voluntad de resistencia de la humanidad. Tras la desaparición de la comunicación con el puesto avanzado
y los confusos informes de pánico sobre monstruos. El mando planetario declaró la alerta de combate. La población se refugió en los refugios preparados, y en los muros de la vieja fortaleza se apostaron unidades de las fuerzas de defensa planetaria locales y varios pelotones de la Guardia Imperial, previamente acuartelados en la ciudad. Los soldados intercambiaban palabras nerviosas, escudriñando la oscuridad de la noche más allá de la línea fortificada. Muchos de ellos nunca antes se habían encontrado con senos, y las historias sobre alienígenas de las profundidades del espacio parecían cuentos lejanos. Pero ahora, viendo el resplandor carmesí de los incendios en el horizonte y las oscuras nubes de esporas que ocultaban las estrellas, todos comprendían: la desgracia había llegado a su mundo. En la torre principal de la fortaleza se encontraba un coronel de la guardia, un veterano de edad avanzada con una prótesis mecánica por mano. Junto a él se erguía una figura silenciosa con capa negra. Un comisario con una mirada maliciosa en su único ojo biónico. El coronel apretó los labios. Los últimos informes de las patrullas indicaban que el enemigo se movía rápido y su número era aterrador. No entendía completamente la naturaleza de la amenaza, pero sabía una cosa: no había tiempo para retirarse. Una determinación de acero se grabó en el rostro del viejo guerrero. Los altavoces resonaban roncamente sobre la formación. «Guardia Imperial, manteneos firmes hasta la muerte. Nadie se retira sin orden. Detrás de vosotros están los civiles. Somos responsables de ellos». El comisario recorrió con la mirada las filas de combatientes. Al detectar una sombra de pánico en el rostro de uno de ellos, sonrió con aire depredador y con una agilidad que desmentía su edad, saltó del parapeto directamente a la formación. Se oyó el sonido de una pistola láser al ser desenfundada. Un disparo, y el soldado cuya voluntad flaqueó se desplomó muerto, con un agujero humeante en la frente. «¡Por cobardía, la muerte!», gritó el comisario, recorriendo a los demás con su mirada ardiente. «¿Quién más se atreverá a dudar de la victoria de la humanidad?». Los demás soldados se sobresaltaron, apretando con más fuerza sus armas. El miedo a su propio mando superó por un momento al miedo al enemigo desconocido. Mientras tanto, el enjambre tiránido ya rodeaba Nova Caparis. Desde las altas torres de la fortaleza, bajo la luz de los reflectores, se reveló un panorama espeluznante. Miraras donde miraras, un mar de criaturas vivientes se agitaba y bullía. Parecía que la propia noche se había puesto en movimiento. Miles de criaturas habían inundado la llanura frente a la ciudad, ocultando incluso la luz de la luna. «¡Fuego!», resonó la orden, y todas las armas disponibles rugieron. Las cigarras, completamente aterrorizadas en los bosquecillos costeros, enmudecieron, ahogadas por el estruendo de los vólteres pesados, el rugido de los cañones automáticos y el silbido de los lanzamisiles de los tanques de la guardia. En los primeros segundos de la andanada, docenas de criaturas
fueron despedazadas por la metralla o convertidas en carbón humeante bajo los destellos de las baterías láser. Pero las demás ni siquiera lo notaron. No era la razón, sino un hambre devoradora lo que las impulsaba hacia adelante. Ningún otro ejército en el universo puede compararse en número con los tiránidos. Donde hay muchos enemigos, ellos hacen que haya aún más. Matas a uno y en su lugar aparecen docenas de nuevos. El torrente letal de alienígenas se precipitó hacia los muros de la ciudad. Bajo su masa, la tierra temblaba. El estruendo de las explosiones se mezclaba con el agudo chillido de las criaturas que cubrían la distancia hasta sus objetivos. En la creciente humareda de pólvora y esporas, era difícil distinguir figuras individuales. Los atacantes se habían fundido en una única oleada viviente. Las posiciones imperiales comenzaron a ceder bajo la embestida. Pero de repente, un nuevo estruendo sacudió el aire. Del cielo cayeron martillos de fuego. Una docena de cápsulas masivas, marcadas con el símbolo del águila bicéfala. Se estrellaron contra el suelo en el perímetro del patio de la fortaleza, levantando nubes de polvo y restos de tiránidos que tuvieron la mala suerte de estar debajo. Las pesadas compuertas de los módulos de desembarco se abrieron, y de ellas emergieron poderosas figuras con armaduras de color azul ultramar. Marines espaciales. A la cabeza iba un guerrero alto con un casco adornado con una cresta. Levantando su espada de energía, el oficial proclamó con voz atronadora: ¡Por el emperador! ¡Al ataque! 3 docenas de ultramarines se lanzaron hacia adelante en formación de cuña, abriendo fuego concentrado con sus vólteres. Su rápido asalto partió en 2 al enjambre tiránido, alejando a los monstruos de un grupo de guardias supervivientes. Los hombres respondieron con gritos de alegría. Había llegado el refuerzo por el que ni siquiera se atrevían a rezar. ¡Han venido! ¡Son los Marines! Llegó una voz alegre de un grupo de civiles acurrucados en el sótano de un edificio semiderruido junto al patio de la fortaleza. Varias docenas de residentes, que no habían sido evacuados a tiempo, temblaban en la oscuridad, escuchando los sonidos de la batalla en el exterior. Una mujer apretaba con fuerza a un niño que lloraba contra su pecho, tratando de taparle los oídos para protegerlo de los aullidos aterradores. De repente, se oyó un chirrido desde arriba. Un monstruo, parecido a un insecto enorme, se abría paso a través de una brecha en la pared. La gente retrocedió horrorizada. El primero en lanzarse fue uno de los milicianos, armado solo con una bayoneta. Clavó desesperadamente la hoja en la criatura, pero ésta solo se enfureció y lo golpeó con la cola, lanzándolo contra la pared. El miliciano se deslizó por el suelo, perdiendo el conocimiento. El monstruo, siseando, avanzó escaleras abajo hacia la gente indefensa. Pero ráfagas de fuego de Volter destrozaron el cadáver de la criatura antes de que alcanzara a sus víctimas. En la brecha aparecieron gigantescas figuras blindadas. Eran los ultramarines. Como ángeles celestiales, habían acudido al rescate. ¡Por el emperador!
rugió uno de ellos, partiendo por la mitad a otro tiránido que se había colado detrás del primero. Los civiles no podían creer lo que veían. Los marines espaciales rodearon rápidamente a la gente, protegiéndolos con sus poderosos cuerpos de los escombros y los disparos perdidos. «Os llevaremos a un lugar seguro», resonó la voz mecánicamente amplificada del guerrero. «El Imperio protege». Con estas palabras, condujeron a los rescatados hacia el punto de reunión, donde ya se congregaban los residentes que habían sobrevivido milagrosamente. Contra todo pronóstico, ese día la gente no había sido abandonada a su suerte. Los tiránidos irrumpieron a través de la brecha en la defensa. Un Carnifex, un ariete blindado, había perdido una pata y la mitad de la cola por el fuego de artillería, pero aún así se abría paso, aplastando todo a su paso. Tras él, cientos de Gaunts se dispersaron por el patio de la fortaleza, atacando a los defensores por los flancos. El guerrero tiránido cruzó las puertas destrozadas, despedazando a un guardia que se encontraba cerca con un disparo a quemarropa de su biocañón. Una ráfaga de un arma de gran calibre impactó contra el caparazón del alienígena. Un tanque de la guardia, Leman Russ, disparó contra el guerrero. Uno de los tentáculos venenosos del cuerpo del alienígena fue arrancado, salpicando un chorro de sangre verdosa. Sin embargo, al segundo siguiente, el propio tanque se estremeció. Varias criaturas tiránidas más grandes, armadas con largas mandíbulas y pinzas, se habían abalanzado sobre él desde los lados. Estas bestias, conocidas como líctores, saltaron sobre el blindaje de la máquina y comenzaron a golpear la torreta con sus pinzas. Se oyó un chirrido de metal. La escotilla fue arrancada, junto con la cabeza del artillero que intentaba asomarse. Los líctores introdujeron sus extremidades en el compartimento de combate y liberaron nubes de gas de esporas tóxicas. La tripulación del tanque se asfixió en cuestión de segundos. La máquina de guerra sin vida se detuvo. Dentro de la fortaleza comenzó la matanza. El coronel, con un grupo de soldados, se retiró a la segunda línea de defensa, barricadas en la entrada del complejo administrativo. El comisario, ensangrentado pero lleno de furia, cortaba a las criaturas más cercanas con su espada sierra, gritando citas del manual del soldado imperial. «Manteneos firmes hasta la muerte. Morid, pero no os retiréis, por orden del señor emperador». Cerca rugía un lanzallamas pesado, incinerando a docenas de pequeños tiránidos a la vez, pero parecía que en su lugar surgían nuevos al instante. Los defensores supervivientes ya comprendían que era imposible contener el avance. «¡Evacuación!», gritó el coronel por el box radio. «Todos a las plataformas de aterrizaje. Intentad escapar por transporte aéreo». Sus palabras se ahogaron en el caos. La gente gritaba, moría, rezaba entre estertores, tratando de detener la avalancha de dientes y garras. Varias lanzaderas de transporte, ocultas en la plataforma de despegue tras los muros, se elevaron hacia el cielo
intentando desesperadamente escapar de la pesadilla que se avecinaba. Pero tampoco allí había salvación de los tiránidos. Una bandada de criaturas aladas, parecidas a monstruosos murciélagos, se abalanzó desde arriba sobre las naves que despegaban. Racimos de bombas orgánicas pegajosas, esporas vivas, se adhirieron al casco de la lanzadera principal y un segundo después explotaron, reventando sus tanques de combustible. Una bola de fuego iluminó el cielo, incendiando también a la segunda nave que volaba detrás. Los transportes restantes, vacilando, intentaron descender de nuevo, pero fueron alcanzados por un enjambre de gárgolas, pequeñas criaturas tiránidas aladas con glándulas venenosas. Se aferraron al motor de cola de la última lanzadera y lo hicieron pedazos. La máquina en llamas se estrelló en las afueras del cosmopuerto. La evacuación había fracasado. El cielo sobre Nova Caparis pertenecía ahora a los tiránidos. Pero de repente apareció un rayo de esperanza. El refuerzo, con el que ni siquiera se atrevían a soñar, se hizo realidad. Los destellos de los disparos se cruzaron en el patio de la fortaleza. El guerrero tiránido disparó una carga de parásitos contra 2 marines espaciales. Un ultramarine cayó. Su armadura humeaba. El corrosivo bioácido había quemado la hombrera y se había aferrado a la carne. El segundo, habiendo recibido daños en el casco, solo sacudió la cabeza y continuó corriendo. Su Volter ya había escupido una ráfaga de respuesta, y una serie de proyectiles explosivos acribilló el cuerpo del Xenos. Varios de ellos se hundieron en las articulaciones de la armadura, estallando en explosiones en miniatura dentro de la carne del tiránido. Guerrero rugió y retrocedió tras los escombros de un muro, perdiendo la orientación por un momento. En ese segundo, una figura masiva pasó pesadamente a su lado, un antiguo dreadnought de los marines espaciales. Este coloso bípedo forjado exhalaba humo por sus rejillas de escape y hacía girar su manipulador izquierdo, que terminaba en una brillante garra de energía. En su manipulador derecho, su arma integrada brillaba con fuego. Un cañón de asalto escupía una lluvia de proyectiles de gran calibre. El Dreadnought se dirigía directamente hacia el Carnifex, que justo se estaba girando para un nuevo ataque. 2 gigantes colisionaron, el Biotitán y la antigua máquina de guerra del Imperium. El Carnifex golpeó con una garra, perforando una de las placas del casco del Dreadnought, y éste se tambaleó. Pero el autómata de combate respondió de inmediato con un golpe devastador de su garra de energía, que cortó la placa quitinosa del pecho de la bestia, dura como el diamante. El Carnifex rugió e intentó embestir al enemigo con su cabeza cornuda, pero el Dreadnought interceptó su garra, aplastando la articulación. Se oyó un crujido. La pata del monstruo salió volando. Apenas manteniéndose en pie, el Carnifex malherido intentó retroceder, pero el Dreadnought acribilló al enemigo con todas sus armas, cosiendo el cuerpo del monstruo con vólteres explosivos. Finalmente,
el biotitán se derrumbó entre convulsiones, salpicando una apestosa biomasa a su alrededor. El Dreadnougat alzó victoriosamente la garra mutilada del Carnifex, atrapada en su propia garra de energía, como un trofeo. Mientras tanto, los Ultramarines limpiaban el patio de los tiránidos restantes. El canto de batalla de los marines espaciales, un himno solemne en alto gótico, resonaba bajo las bóvedas, infundiendo esperanza en los hombres. El cielo ya clareaba con el amanecer, y bajo los primeros rayos del día, los muros de la fortaleza aparecieron cubiertos de sangre negra y carmesí. Los guardias, malheridos y aturdidos, se agruparon detrás de 2 o 3 tanques aún operativos, observando cómo docenas de criaturas tiránidas, habiendo perdido la coordinación, corrían de un lado a otro como insectos en el fuego. Los ultramarines los exterminaban metódicamente. Los acorralaban contra las brechas y disparaban ráfagas cortas de Volter, reventando los cuerpos de los senos en pedazos. En el muro de la fortaleza estaba el capitán de los ultramarines, observando el curso de la batalla. A su alrededor, 2 exterminadores con pesadas armaduras tácticas cubrían el sector. A su lado se arrodilló un hermano bibliotecario, quitándose el casco cubierto de runas brillantes. Su rostro pálido y tenso brillaba de sudor. ¿Lo sientes?, preguntó el capitán sin volverse. Sí, graznó el psíquico. Siento la mente principal. Es ella la que los dirige a todos. Es... El bibliotecario gritó de repente, llevándose la mano a la sien. En sus ojos se reflejaba el horror. Miles de millones de voces, susurró, en mi cabeza. El capitán agarró instantáneamente a su compañero de batalla por el hombro. Resiste, hermano. Eres uno de nosotros. Puedes hacerlo. El bibliotecario tembló de pies a cabeza. La sangre brotó de sus labios, pero se enderezó, superando el tormento interno. Allí, dijo con dificultad, señalando con mano temblorosa hacia el extremo opuesto del patio, hacia las ruinas de la aguja administrativa. Allí está la criatura principal de la colmena. Se esconde, pero oigo sus pensamientos. El capitán entrecerró los ojos. A través de la cortina de humo y las ruinas del antiguo edificio administrativo, efectivamente, se deslizó una enorme sombra con alas membranosas. Sin perder un segundo, el comandante activó el canal de Vox. A todas las unidades objetivo, el tirano de enjambre, allí, en las ruinas. Limpiad los sectores y concentrad el fuego. Que ni piense en escapar. Los ultramarines se movieron coordinadamente para cumplir la orden. Trazadoras de un verde brillante volaron hacia las ruinas. Una descarga de plasma golpeó el techo del edificio, desprendiendo trozos de hormigón. Se oyó un chillido psíquico penetrante. El tirano de enjambre se elevó, desplegando sus alas. Su caparazón quitinoso estaba veteado de conductos, y en sus garras sostenía un bioarma, cuyo análogo la humanidad no conocía. Globos de energía multicolores
salieron disparados de esta arma como respuesta. Sin embargo, el campo de fuerza de los exterminadores de ultramar absorbió el impacto. Entonces, el tirano cambió de táctica y se lanzó por el aire directamente hacia el muro. El tirano tiránido se estrelló contra la fortificación como un ariete viviente. La mampostería de piedra saltó por los aires y 2 ultramarines en armadura de exterminador se tambalearon. Uno logró asestar un golpe con su espada de energía, rasgando el ala del monstruo, pero murió al instante. La cola ósea del tirano atravesó la armadura del guerrero de lado a lado. El capitán blandió su espada de energía y se lanzó contra el monstruo, pero el gigante lo derribó de un golpe de garra y el ultramarín salió volando, perdiendo el casco. El tirano se cernió sobre el comandante aturdido, preparándose para rematarlo. En ese instante, el aire se rasgó con un zumbido. Un golpe de energía psíquica atravesó al tiránido. Era el hermano bibliotecario, quien, reuniendo toda su fuerza de voluntad, desató una tormenta psíquica sobre el monstruo. Un poder invisible paralizó momentáneamente al tirano, clavándolo en el sitio. El capitán, recuperando la conciencia, no lo pensó 2 veces. Levantó su pistola Volter y disparó una serie de proyectiles directamente a la cabeza de la bestia. El cráneo del tirano se partió, salpicando al ultramarín con una masa cerebral de un amarillo corrosivo. La enorme criatura se estremeció y se desplomó desde la brecha hacia el interior del patio, rompiendo la mampostería con sus garras. El bibliotecario, exhausto, cayó de rodillas, mientras sangre manaba de sus ojos y nariz. La batalla psíquica contra la mente enjambre casi había reducido su cerebro a cenizas. El capitán saltó y sostuvo a su hermano, evitando que cayera del muro. «Sobreviviste, Justarian», dijo con gratitud, llamando al bibliotecario por su apodo fraternal. Este asintió débilmente. Abajo, alrededor del tirano derrotado, resonaban vítores. Los marines espaciales y los guardias habían visto caer a la pesadilla principal, pero el estruendo de los gritos de victoria se ahogó en un zumbido inesperado. La muerte del tirano de enjambre generó una poderosa onda psíquica. Un grito mudo resonó en las mentes de todos los seres vivos cercanos. Algunos guardias supervivientes que poseían un débil don de empatía gritaron, agarrándose la cabeza. Incluso el capitán de los ultramarines hizo una mueca, sintiendo un instante de vértigo. ¿Y qué decir de los tiránidos? El guerrero tiránido, que luchaba hacía un segundo en la brecha del muro, de repente se ahogó en un silencio desconocido. En su cabeza había un vacío. La voz única que lo había guiado desde el momento de su nacimiento había desaparecido. La mente enjambre se había retirado, habiendo perdido su nexo principal. El ejército de monstruos se detuvo en desorden. Privados de un mando unificado, los tiránidos en el campo de batalla vacilaron. Parte de las criaturas menores se dispersó. Corrieron y se escondieron en las grietas de los edificios destruidos, como cucarachas
salvándose momentáneamente de la masacre. Otros, por el contrario, entraron en frenesí. Sin el control de la mente enjambre, algunos depredadores dirigieron su ferocidad incluso contra sus congéneres, o simplemente se debatieron en éxtasis hasta la muerte. Un gran grupo de Gaunts corría por el patio, atacando tanto a los humanos como a las criaturas más grandes, hasta que los marines espaciales los abatieron metódicamente. Los líctores se escondieron en las sombras, habiendo perdido su objetivo. Los devoradores continuaron devorando ávidamente todo lo que encontraban, tanto muertos como moribundos, actuando ya no por orden, sino por el simple instinto de saciedad. El guerrero tiránido sintió como el control sobre varias criaturas cercanas pasaba parcialmente a él. Su propio potencial psíquico era ahora el de mayor rango a nivel local. Fue como si despertara de un sueño, adquiriendo de repente una aterradora independencia. Pero esta libertad nació de la locura. Sin la voluntad, guía de la gran mente, la criatura experimentó un tormento desconocido. El dolor de las heridas recibidas regresó instantáneamente e inundó su conciencia, privada del bloqueo psíquico. En el pecho, el guerrero sentía los fragmentos al rojo vivo de los proyectiles de Volter alojados en su interior. Uno de sus brazos colgaba, inerte. Su ojo herido estaba cubierto por un chorro de sangre verdosa. En lugar de órdenes claras, en su cabeza reinaba el caos. Sobreponiéndose a todo esto, el guerrero rugió. El sonido fue ronco, entrecortado, más parecido al gemido de una bestia moribunda. Sin embargo, varias docenas de Gaunts cercanos reaccionaron. Se agruparon a su alrededor, listos para seguir su propia voluntad primitiva. Por un breve instante, el guerrero sintió una extraña sensación, como si hubiera adquirido una conciencia propia, separada de la colmena. Pero en ese mismo segundo, de esa chispa emergente de yo, solo quedaron la furia y la agonía de un monstruo moribundo. Enloquecido sin la habitual voz psíquica, el guerrero tiránido decidió matar mientras siguiera vivo. Eligió un objetivo: las fuentes de dolor y amenaza. Frente a él, en la brecha del muro, todavía estaban las figuras con armaduras azules, los ultramarines celebrando la victoria. Entre ellos destacaba el capitán, inclinado sobre el bibliotecario herido. Alrededor se agrupaban los demás marines, terminando de liquidar a los senos restantes. El guerrero apretó su garra hasta que la quitina crujió y dirigió su cuerpo acribillado, que goteaba una secreción venenosa hacia adelante. Los Gaunts, a los que ahora servía de guía, se lanzaron con él en un último ataque. ¡Otro ataque!, gritó alguien entre los guardias, pero los ultramarines no pensaban relajarse. Un par de salvas de Volter destrozaron a las pequeñas criaturas que corrían al frente. El propio guerrero, sin disminuir la velocidad, saltó sobre el marine espacial más cercano. Resultó ser el mismo sargento al que el Xenos había intentado abatir sin éxito
al principio del combate. Las cuchillas de las garras chirriaron contra la ceramita. El tiránido derribó al ultramarín, aplastándolo contra el suelo, y perforó la armadura pectoral del guerrero. El sargento graznó, y sus manos soltaron convulsivamente el volter, ahora inútil. El guerrero, dejándose caer con todo su peso, se preparaba para abrirle el cráneo al humano con un golpe de su segunda garra, pero no tuvo tiempo. Un arco brillante de una espada de energía le cercenó esa extremidad levantada por encima del codo. Era el capitán de los ultramarines que había entrado en el duelo, salvando a su hermano de batalla. El guerrero tiránido herido se giró, lanzando un mandoble con su garra restante, y las cuchillas impactaron en la hombrera del capitán, derribándolo. El humano cayó, soltando la espada espadada. El guerrero se alzó sobre el líder enemigo caído, levantando la garra para el golpe mortal. De repente, sus músculos se contrajeron con un dolor insoportable. A través de la caja torácica del tiránido salió un disco al rojo vivo de una sierra circular. Detrás del guerrero se alzaba la mole del Dreadnought. El leal guerrero antiguo había venido al rescate. Su sierra de energía, girando, había atravesado el pecho del tiránido de lado a lado. Este se sacudió, y de sus fauces abiertas brotó un siseo burbujeante. El capitán no perdió el tiempo. Recogiendo la espada de energía caída, se levantó de un salto y hundió la hoja directamente desde abajo en la cabeza del monstruo. Las convulsiones del tiránido cesaron. El poderoso cuerpo se desplomó sin vida junto al humano, levantando una nube de polvo. Así terminó la vida del guerrero tiránido. Sus restos, privados de la conciencia rectora de la colmena, ya no significaban nada. Solo carne y quitina inútiles que pronto serían incineradas. Todo este mundo estuvo a punto de convertirse en presa del gran devorador, pero esta vez los humanos resistieron. De la ciudad de Nova Caparis solo quedaban ruinas. La mayor parte de la población había sido devorada por los senos, y de la antigua prosperidad de la colonia no quedaba ni rastro. Sin embargo, los supervivientes recibieron el amanecer con plegarias de gratitud al emperador en sus labios, aunque a un precio terrible la victoria había sido suya. Los ultramarines salvaron a los pocos supervivientes y juraron devolver el mundo a la protección del Imperium. Sin embargo, incluso entre la alegría de la salvación, el capitán de los ultramarines permanecía sombrío. Comprendía que esta batalla era solo una pequeña parte de una guerra interminable. En algún lugar del espacio, probablemente, las naves principales de la flota enjambre ya se retiraban, habiendo perdido interés en este mundo tras la muerte de su principal fuerza de combate. Pero la amenaza no había desaparecido. Somos capaces de aplastar a los tiránidos en nuestros planetas, de destrozar sus flotas en el espacio, de reducir sus ejércitos a polvo sangriento. Pero esta hambre
está más allá de nuestras fuerzas superarla. Citó sombríamente el capitán las palabras de un conocido magos biologis. El gran devorador regresará inevitablemente con otro aspecto en otro lugar. Tal es su esencia, es eterno, mientras el hambre sea infinita. Y en la sombría oscuridad del futuro lejano no habrá fin para el hambre.